¿Me escuchan bien? Buenos días. Buenos días, Sandra. Se escucha. Listo, gracias. Buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy comenzamos el ciclo de formación desde las nuevas instalaciones. Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, teniendo en cuenta la estrategia que tenemos definida para este 2017, que como ustedes saben, es ya entrar a otros segmentos de negocios, no enfocados solamente al transporte terrestre por carretera, sino movernos en otros círculos, en movernos en otros actores de la cadena de suministro o cadena de abastecimiento. Entonces, el día de hoy venimos como a revisar cuáles son los factores de riesgos, qué ha sucedido en el 2016 y cuáles son los retos del 2017 en la administración de riesgos en otros medios de transporte, con el objetivo principal de que estemos enterados, de que estemos preparados para que el momento en que tengamos este nuevo reto con clientes, pues tengamos un poco de actualidad de lo que está sucediendo y de los retos que vamos a tener en esta administración de riesgos. Por eso, la charla de hoy se llama Riesgos en la cadena de suministros 2017. Pero primero que todo queremos saber, ¿ustedes qué entienden por cadena de suministro? Si alguien me puede ayudar, comentar qué entenderían ustedes por cadena de suministro, cadena de abastecimiento, actores de la cadena de suministro, ¿qué entendemos por eso? ¿Alguno? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Quién hablamos? Buenos días. Pues la cadena de suministro es todo lo relacionado con, digamos en este caso, pues con la logística del transporte. Es decir, todos los actores y todas las actividades necesarias como para llevar un despacho a un consumidor final. ¿Quién nos ayudó? ¿Quién participó? ¿Quién habló? Jerry Suárez. Gracias, Jerry. Sí, como dice Jerry, aquí... Jerry Suárez. Gracias. Sí, acá como nos lo dice nuestro compañero, aquí la idea es todos los actores que participan en llevar un bien desde el punto A hasta el punto B. Quienes participan en esta aventura. Puede ser una aventura de comercio exterior, puede ser una aventura de transporte local, urbano, nacional, o en algunos casos, un sencillo despacho tienda a tienda. Muchos lo hemos vivido, muchos tenemos esa necesidad en nuestro hogar. Cuando pedimos un domicilio, hay diferentes actores en la cadena de suministro. Lo importante es, de acuerdo a la aventura que vamos a tener, identificar a estos actores. Entonces, como vamos a ver acá, vamos a tener diferentes proveedores, vamos a tener diferentes empresas, puede ser en el exterior o nosotros contratar esos servicios de proveedores externos, en donde vamos a tener un proveedor de materia prima, una persona o una entidad que tiene una bodega y su negocio es tener disponible esta materia prima para el que la necesite. Vamos a tener unos insumos y unos servicios. Cuando ya despachamos esta mercancía o estos productos, vamos a necesitar un medio de transporte. Pero acá vamos a tener una necesidad importante. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Acá vamos a tener algo muy importante en esta cadena. ¿Cuándo comienza nuestra responsabilidad? ¿Cuándo termina la responsabilidad? ¿Y cuándo comienza nuestro riesgo? ¿Y cuándo termina nuestro riesgo? Todos diremos, listo, vamos a tener sencillamente un contrato de prestación de servicios, un contrato de compra, un contrato de insumos. Entonces, ahí es cuando en el contrato se dice cuándo comienza mi responsabilidad, cuándo termina mi responsabilidad, cuándo comienza mi riesgo, cuándo finaliza mi riesgo. Pero imagínense ustedes, oiga, si yo tengo que hacer un negocio con una firma de algodón en Pakistán,
y fuera de eso tengo que comprar los botones para ponérselos a un pantalón en China y quiero colocarle el logo que lo hacen en España, en Barcelona, tengo que hacer un contrato para cada una de esas entidades de acuerdo a la regulación, de acuerdo a la cultura de cada uno de esos países, pues va a ser un poquito complicado. Por este motivo, para el comercio exterior se han creado unas normas para las compraventas que se llaman los Incoterm. Los Incoterm nos determinan a nosotros quiénes... No. Dentro de los que están participando, alguien tiene el micrófono abierto. Dentro de esta cadena, entonces vamos a tener unos Incoterm que fueron actualizados en el 2010, los cuales nos van a definir las reglas de juego entre compradores, vendedores, transportadores, agentes de carga, agentes logísticos. Después de que se hace el transporte, vamos a tener la llegada al país de destino, en donde vamos a tener nosotros ahí unos centros de distribución, unas plantas, unos centros de acopio y unos servicios que nos van a prestar para que nuestra mercancía llegue al destino final. ¿Para qué? Para que después de que nosotros le hagamos una maquila, le hagamos una transformación al producto o demás, tengamos que vender nuestro producto, en donde, ¿cómo va a llegar el producto al cliente final? Otra vez por medio de un transporte terrestre, marítimo, férreo, aéreo, para poderlo distribuir ante un distribuidor, ante un minorista, al consumidor final o ante un exportador, que es el modelo ideal. Acá lo importante es que siempre en toda esta cadena, en toda esta cadena vamos a tener comunicación, vamos a tener tableros de control. Vamos a estar enterados. Entonces vamos a tener acá unos tableros de control, unos sistemas de información que nos permiten a nosotros hacer el control y la trazabilidad de nuestra mercancía. Ya solamente sea en un despacho local, en un despacho nacional, el ideal es llegar a tener el control y el tablero de control de toda nuestra cadena de abastecimiento, desde que sale la mercancía de origen hasta que llega a nuestro consumidor final. Ese es el modelo que se está trabajando en muchas de las cadenas grandes de distribución a nivel mundial. Ustedes, como lo saben muy bien, tenemos ejemplos como Amazon, en donde ellos, desde que se hace la compra del producto en Internet, él comienza a hacerle trazabilidad a ese producto, dónde está el pedido, dónde está la mercancía en su fabricante, cuándo la despachó, dónde llegó al puerto de embarque, cuándo llegó al puerto de destino, cuándo llegó al distribuidor y cuándo se entrega al cliente final. Para al final del servicio, hacer una consulta de una encuesta preguntando cómo le pareció el servicio que le prestaron. De acuerdo a esta introducción, vamos a ver que, como ven, esta cadena de abastecimientos o esta cadena de suministro es muy amplia. El espectro es muy alto. Vamos a tener diferentes actores donde vamos a tener transportadores mundiales, vamos a tener transportadores locales, vamos a tener proveedores de insumos o de servicios locales e internacionales, vamos a tener clientes a nivel mundial y en todos estos vamos a tener unos factores de riesgo. Por eso es muy importante que los identifiquemos y que conozcamos cómo está el nivel de riesgo en estos actores actualmente y a qué reto nos vamos a enfrentar en ese 2017. Algo muy interesante que sucedió en el 2016 es que tuvimos eventos o incidentes en todos los actores de la cadena de abastecimiento. Tenemos ejemplos graves que tuvieron un alto costo, o vamos a tener ejemplos locales muy chiquitos que parecería que no afectarán mucho, pero que sí es relevante para nosotros como actores de la cadena de abastecimientos, como administradores de riesgos. Uno de estos, algo que sonó a nivel mundial, es lo que está sucediendo en el tema de transporte marítimo. El año pasado se declaró la quiebra de una de las principales transportadoras marítimas a nivel mundial. Una transportadora que ocupaba el puesto número 7.
Esta transportadora es una transportadora coreana que tenía operación a nivel mundial. Esa transportadora, esa naviera atracaba en el puerto de Cartagena. Ahí no me Entonces, cuando hablamos de una naviera, la séptima naviera más grande del mundo, declararse en quiebra, que cuando se declaró en quiebra, las novedades los avisos de novedad comenzaron a presentarse en marzo del 2016. La noticia en mayo del 2016 ya era que la naviera no tenía salvamento, que estaba buscando inversión extranjera. Y en agosto se declaró la quiebra, en donde más del 30% de sus buques tenían carga y estaban en alta mar. Nos deja a nosotros una gran perspectiva. Oye, ¿qué está pasando? Yo como gerente logístico de una empresa, que yo comienzo a escuchar el rumor de que una naviera se va a declarar en quiebra, ¿volvería a despachar carga con ellos? Pues lamentablemente muchos no hicieron caso a estos avisos y despacharon carga. Y en el momento, en septiembre, cuando ya les tocó parar la operación a esta naviera, habían todavía 10 buques en alta mar que no podían descargar la mercancía, porque sencillamente no tenían plata para pagar la operación portuaria, no los permitían atracar en ningún buque. Los marineros también tenían la incertidumbre de quién me va a pagar mi sueldo, quién me va a pagar a mí mi liquidación, por decirlo así. Entonces ellos nos decían, no, pues la única forma de yo salvar algo es retener la mercancía. Esta operación hasta el mes de febrero del 2017, todavía mucho generador de carga tenía incertidumbre de cómo le iban a cubrir a ellos sus demoras, o en algunos casos, quién les iba a cubrir el transbordo de esta mercancía de un buque a otro buque para que llegara a destino final. Algo que nos preocupa más en el del 2016, ya hay otra naviera, una naviera de Taiwán, que presenta un nivel de deuda del 437%. Quiere decir que esta naviera es posible que este año también se declare en quiebra y mueve el 3% de la operación marítima a nivel mundial. Quiere decir que estamos a puertas de que otra vez los generadores de carga que exportan o importan puedan verse afectados por retención de su mercancía en el comercio internacional. Pero no fueron los únicos hechos que vemos. En la parte superior izquierda vamos a ver toda la operación marítima que hay en un solo día. Esta es una fotografía satelital de todos los barcos que se están moviendo en un solo día. Como vemos, se mueven carga en todo lado. Todos los puertos, a toda hora, se está moviendo un buque. Y un solo buque que pueda verse afectado por un siniestro, vamos a tener que se pueden afectar ahí un promedio de 40 a 50 generadores de carga. Tuvimos un hecho interesante en los puertos de Puerto Rico, en donde una embarcación se vio afectada por un incendio. Lo más curioso es que cuando fuimos a mirar las deficiencias de esta motonave en el último año, había reportado 107 deficiencias en el tema de seguridad. Les aclaro un poquito este tema de las deficiencias de las motonaves. Cada vez que una motonave atraca en un puerto, las autoridades locales tienen que hacer la inspección de la motonave, verificando, de acuerdo a un protocolo internacional llamado SOLAS, todas las novedades que presenta esta motonave en los temas de antifuego, factor humano, la parte mecánica del vehículo, de la motonave, perdón, todo el tema de seguridad y salvamento, quiere decir, cuando hay una emergencia, cómo se van a salvar los pasajeros, y todo el tema de operación de carga. Esta motonave presentaba 107 deficiencias. Uno diría, oiga, 107 deficiencias, pues ya tiene que haber alguna autoridad que la detenga.
Lo malo de esta motonave es que era una motonave que operaba entre Puerto Rico y República Dominicana, con bandera de Panamá, pero estaba inscrita y operada por un agente naviero que estaba en Miami, y su certificación estaba en Trinidad y Tobago. Quiere decir, esta motonave tenía competencia de muchas autoridades de diferentes países, y por este problema que tenemos de que varias autoridades intervenían, ninguna quería pisarle los pies al otro, pues sencillamente nadie actuó a tiempo. En esta motonave se presentó el incendio, solamente se vio afectado 2 tripulantes. Del resto de la carga, el 70% de la carga se vio afectada por el incendio. Lo mismo ocurrió en una motonave que estaba operando en China, pero ahí sí el 100% de la carga se vio afectada. Otro ejemplo que queremos traer aquí a colación, este sí no es del 2016, pero es del 2015, pero nos parece muy interesante. Yo creo que muchos de ustedes habrán escuchado el incendio que se produjo en el puerto de Tianjin, China. En este incendio se estaba almacenando mercancía en el puerto, se estaba almacenando un químico, el cual era mercancía peligrosa, era inflamable. Cuando se vio contaminado por el agua, pues sencillamente el producto se esparció por todo el puerto, llegando a una fuente de ignición, se produjo un incendio, afectando a otro almacén de químicos que estaba al lado, produciendo una explosión. La foto que ustedes ven al lado izquierdo es cómo quedó el puerto. 2 ensambladoras de vehículos tuvieron que parar su operación. Como ven en la foto del lado derecho, todo lo que era el patio de contenedores, todo lo que era el patio de almacenamiento de vehículos, se vieron afectados por el incendio. Creemos que aquí la pérdida de mercancía de lo que estaba en el puerto está cerca del 80% de la mercancía, 70-80% de la mercancía. Como sabemos, los puertos de China son los más grandes del mundo. La operación de ellos intervienen a nivel mundial. Quiere decir que la afectación fue un evento global. Todo porque un operador portuario, un agente de carga, no informó de qué mercancía estaba transportando y no la almacenaron en el sitio que era adecuado. En el transporte aéreo 2016, nosotros en Colombia tuvimos 2 eventos muy representativos. ¿Alguien se acuerda de los eventos catastróficos aéreos que tuvimos aquí en Colombia? ¿Se acuerdan? Abre los micrófonos. ¿Sí, alguien? Raúl, usted que estuvo cerca de uno de ellos. Hola, buenos días. Buenos días. El año pasado, Bien. ¿usted me escucha? Sí, señor Raúl, te escuchamos. El que se presentó el año pasado con el equipo de fútbol de Brasil. Sí, señor, fue uno. Sí, señor. Este fue uno de los eventos que más nos sonó a nosotros, fue por el tema de las vidas humanas, la cantidad de personas que se vieron afectadas en este accidente, en donde todo un equipo de fútbol, más periodistas y demás personas, se vieron afectadas por el siniestro que tuvieron. Pero también tuvimos otro evento, un avión que estaba saliendo desde Casanare que venía con destino a Bogotá, en el cual el piloto cuando salió de la pista, el avión estaba muy pesado, no pudo lograr conseguir suficiente vuelo y se vio accidentado en la periférica del aeropuerto. Como vemos, son 2 eventos de responsabilidad del factor humano. Una, como ustedes saben y como se dicen las hipótesis iniciales, es que el piloto tomó la decisión de no recargar combustible en los aeropuertos intermedios, quiere decir en Bogotá o en un aeropuerto en Bolivia,
y debido a esto el vuelo no tenía suficiente combustible cuando estaba llegando al aeropuerto de Medellín, y por una emergencia que se presentó en ese aeropuerto, el aeropuerto estaba cerrado, el piloto tenía que sobrevolar por unos minutos sin tener combustible, les falló el equipo de las turbinas, quedándose sin electricidad en el vuelo, y se presentó este trágico evento. En el otro caso que tenemos, en el vuelo, el capitán no tuvo la precaución de tener en cuenta cuánto peso iba en el avión, lo cual produjo que cuando el avión despegó, pues con mucho peso, lamentablemente no pudo maniobrar el vuelo, y cayó el avión, en donde pues solamente había tripulación, solamente habían 4 tripulantes, el resto era carga, pero es una aerolínea que durante los últimos 10 años han tenido muchos incidentes. Me acuerdo de un evento, personalmente lo viví, en donde el avión tuvo que botar todas las maletas de los pasajeros, porque sencillamente no tenía suficiente espacio para sobrevolar, llegar hasta Mitú, y tuvo que botar los equipajes para poder llegar al aeropuerto de destino final. Además que ha tenido otros reportes sobre el tema de contaminación con narcóticos. Catástrofes naturales es algo que cada día se presenta con mayor frecuencia. Cada día tenemos más reportes de eventos sobre el tema de efectos naturales. Terremotos, temblores. Aquí en Colombia nada más hace 15 días tembló y estamos presentando temblores cada uno promedio por mes. Italia, uno de los paraísos de la arquitectura, de las obras de arte. El año pasado tuvo uno de sus eventos catastróficos donde se vio afectada sus principales ciudades. También tuvimos eventos de inundación, de terremoto en lo que es Perú, en Ecuador. Tuvimos incendios forestales, uno de los mayores incendios forestales a nivel mundial en Chile. En Estados Unidos, que siempre hemos hablado de que es uno de los países más desarrollados a nivel mundial, ellos no están exentos de eso. Escuchamos cada rato de sus tornados. El año pasado se vieron afectados por 2 huracanes, uno de ellos sí fue de los más graves, pero también se ven afectados por inundaciones, desbordamiento de los ríos. Como vemos, esto es algo que se está presentando cada día más frecuente y más severo, más catastróficos. Si queremos incursionar en el tema de inspección de bodegas, pues este va a ser uno de los temas que más nos va a preocupar a nosotros, porque cuando hablamos de inspección de bodegas nos toca ver todos estos temas de riesgos naturales. Oye, si la bodega fue construida antes del 85, antes del 85 no había ningún tema de regulación de construcción sismorresistente. Si vamos a hablar del tema de construcción entre el 85 y 91, pues ahí vamos a ver de que el tema de desbordamiento de ríos no había sido tratado en el tema de construcción. Si vamos a ver construcciones de los últimos 4 años, estamos hablando de que las edificaciones cada día son más altas y la construcción de los pisos tienen que ser diferentes de acuerdo al tipo de equipos complementarios que operan dentro de las bodegas. Entonces esto cada día nos coloca los mayores retos. Pero no podemos dejar fuera de radar los eventos que se presentaron en nuestro medio de transporte principal, el medio de transporte terrestre. 2016 fue un año interesante para nosotros. Principal evento que se presentó, el paro transportador. El paro transportador más largo de Colombia. 45, 46 días tuvimos de paro, en donde las consecuencias económicas fueron grandes, muy grandes para todo el sector, incluyéndonos nosotros, porque acuérdense que nosotros también dependemos de las funciones que hacen ellos. Entonces, nos deja la enseñanza de que el transporte terrestre en Colombia cada día es más organizado. Cada día, cada vez que sale uno de estos líderes gremiales
y levanta la voz y dice, mire, es que nos vamos a organizar, es que vamos a bloquear las vías, es que no estamos de acuerdo con el precio de la gasolina, no estamos de acuerdo con el precio de las llantas, de los insumos, o no estoy de acuerdo con lo que me está parando el generador de carga, comienzan a unirse más personas, comienzan a escucharse otra vez voces de paro. El 20 de febrero estábamos en alerta de que era posible fecha de un paro de operaciones. Afortunadamente se pusieron a revisar los compromisos que tenía el gobierno con el sector transportador y nos dimos cuenta de que el gobierno no estaba tan bien como decía, no había cumplido el 80% de sus promesas, había cumplido solamente el 60%, porque decían uno era responsabilidad del Ministerio del Interior, otras cosas era del Ministerio de Industria, pero en conjunto todo el gobierno no había cumplido el 40% de sus promesas, y los transportadores que decían que apenas iban en el 20 se dieron cuenta de que el gobierno sí les había cumplido con muchas cosas. Entonces volvimos a la calma, una calma ahí latente, podemos decir, una calma ahí debajo de sábanas, que podemos decir, oiga, en cualquier momento esta gente otra vez quieren salir a protestar, otra vez estamos a puertas de que la operación en Colombia se detenga. Hay otras situaciones en el 2016 interesantes que nos quedó en el transporte terrestre. El tema de infraestructura. Hablamos siempre de que este gobierno ha impulsado fuertemente el tema de infraestructura, que hemos entrado al tema de las 4G, en donde se están construyendo vías a nivel nacional, pero lamentablemente el lanzamiento de las 4G es solamente para invitar a quien va a licitar en estos proyectos. Comienzan los estudios de factibilidad, de financiación, y estas obras se pueden ver que comienzan hasta después del 2018. Las obras que están en operación en este momento, lamentablemente, no están avanzando a la velocidad que se tenía programado. Y muchas de las vías que ya están operando, el tema de infraestructura, de adecuación, de mantenimiento, no se está haciendo adecuadamente. Entonces ese es un gran reto para el gobierno que viene, ya va a entregar las obras prediseñadas y concesionadas o dadas a un concesionario, pero no va a comenzar a hacerlas todavía. El nuevo gobierno sí tiene ese gran reto de construir las obras y hacerle mantenimiento a las que están actualmente en operación. También tuvimos el Plan Estratégico de Seguridad Vial. El modelo de seguridad vial tenía que ser entregado el 30 de diciembre del 2016, en la cual no hubo aplazamiento. Todas las empresas tuvieron que haber entregado ese plan estratégico de seguridad vial. Las que no lo entregaron pueden estar a puertas de una sanción económica. Ahora lo que pueden hacer las empresas que entregaron los planes estratégicos de seguridad vial es entregar todas las modificaciones que ellos consideren. En el 2017 y 2018 van a hacerse las visitas por parte de las autoridades competentes, comenzando por las empresas de transporte especial, quiere decir las empresas de transporte de pasajeros, y las empresas de transporte masivo. Seguirán las empresas de transporte de mercancías peligrosas, todas las empresas de transporte de hidrocarburos y mercancías inflamables y de riesgo biológico. Y así irán avanzando poco a poco en las evaluaciones de las empresas. Entonces, el reto que tenemos en este 2017 es actualizar nuestros planes estratégicos y levantar todas las evidencias posibles para cuando tengamos la visita. ¿Sí? Otros medios de transporte que nosotros tenemos y que poco se hablan de ellos o poco interés a veces le ponemos a esos medios de transporte es el transporte férreo y fluvial. Transporte férreo, hablamos de que solamente hay una vía operando habitualmente para el transporte de carbón. La vía que transporta desde el Cerrejón hasta los puertos de Santa Marta o a los puertos complementarios que hay arriba de Riohacha. Es la única vía operante. De resto, las vías que hay saliendo del puerto de Buenaventura hasta el eje cafetero o desde Boyacá hasta el Magdalena Medio, son vías que operan, pero con un flujo muy bajo. El puerto de Buenaventura, su capacidad, estaban operando en este momento, podemos decirlo que en un 40-45%. La vía que viene desde Boyacá está operando en un 10%.
10 o un 7%, yo puedo considerar en este momento por el tema de las lluvias. Entonces es un sistema que que se quiere impulsar por parte del gobierno, que tenemos un alto interés por parte del sector asegurador por el tipo de volumen de carga que vamos a movilizar ahí, pero que sí nos toca estar muy pendiente de cuándo va a comenzar. Y segundo, el tema de infraestructura. Las vías que tenemos actualmente operando para líneas férreas no están muy adecuadas, no se le ha hecho el mantenimiento, entonces puede comenzar a operar, pero podemos tener ahí un alto riesgo y tener un evento ahí muy severo para nuestro sector asegurador. Transporte fluvial, el río Magdalena, nuestra principal vértebra que tenemos en Colombia, la cual fue por donde comenzó toda la operación de transporte en Colombia, cuando llegaron nuestros colonizadores. Pero lamentablemente no se le ha dado el mantenimiento. La operación normal del río Magdalena está operando desde los puertos de Barranquilla hasta Barrancabermeja, en donde tenemos una operación en promedio, si no me corrige Norman, en dado caso, creo que son 7 empresas fluviales que están operando en este momento. Unos transportes, algunos promotores que en el gobierno Uribe fueron propuestos, entre los cuales estaba Sofasa, estaba Argos, pero disminuyó, y la movilización de commodities también se disminuyó por la misma situación de la exploración en fluviales y estos otros puertos que se querían trabajar. Pero todo el tema... Qué pena, no se está escuchando nada. Acá. Realmente creo que no son 7, deben ser menos navieras, no las tengo presentes en este momento. No obstante, es de resaltar que en el gobierno Uribe se trató de promover la navegación por el río Magdalena, a la cual se le montaron en el negocio compañías como Argos y Sofasa, tratando de promover. No obstante, ello no fue posible al día de hoy. Son pocas las compañías que, de hecho, cuando arrancaron con una movilización aproximada de 400 contenedores, disminuyeron sensiblemente. Al día de hoy no hay casi movilización. Algunas compañías, como el caso de Ditransa, para el caso de Raúl, trataron también de promover y se convirtió en una actividad conexa, pero no obstante así, las navieras que tenemos en el corredor fluvial, creo que no son más de 4, la verdad creo que no. La fluvial colombiana, Nafluco, no tengo presente si... pero OPL contratando a Naviera Central, o sea que no está realmente como naviera directa, entonces sí son muy pocos los promotores. Ok, entonces como nos decía Norman, tenemos entonces el transporte fluvial, estamos haciendo una fuerte inversión, quiere volvérsele a dar un impulso, pero lamentablemente mucho generador de carga se ha salido del negocio. El proyecto inicial era llegar hasta Puerto Berrío. En Puerto Berrío se hizo una fuerte inversión en infraestructura, donde tenemos un puerto donde podemos transportar y almacenar contenedores, tenemos para graneles sólidos y tenemos para carga suelta, tubería principalmente. En su proyecto inicial, Sofasa, la familia, Grupo Familia y muchas empresas de Antioquia se metieron en este proyecto apoyados por el gobierno, de momento, en donde estaban trayendo la mercancía hasta Puerto Berrío y de ahí transportaban la mercancía hasta lo que era Medellín y su zona industrial aledaña. Pero actualmente muchas de estas empresas del sector, hablamos de empresas antioqueñas, se han retirado un poco del negocio, se han salido del negocio. Entonces, ¿qué está sucediendo ahorita? Están buscando nuevamente generadores de carga que se metan al negocio para no solamente llegar hasta Barranca, sino que podamos seguir bajando, no hasta Puerto Berrío, hasta Puerto Boyacá, que tenemos un puerto interesante ahí que es el de infraestructura para todo lo que es el sector eléctrico, todo lo que es transformadores, plantas y demás, sino que quieren que lleguen más al sur, en donde logremos obtener aquí en Colombia un modelo OTM, multimodal, en donde haya un transporte fluvial, en donde haya un transporte terrestre y más adelante ver la posibilidad que cuando llegue la mercancía a Puerto Berrío se conecte con la línea férrea que va para Boyacá y
pueda hacer un transporte multimodal incluyendo férreo, marítimo y terrestre. Ajá. Lamentablemente, el operador que iba a estar a cargo del mantenimiento del río Magdalena, para darle todo el calado que se necesita en lo que es Barranquilla, todo lo que es la Ciénaga, lo que es Barranca, se vio intervenido porque está en un escándalo de corrupción. Creo que todos sabemos qué firma es, que en ese momento lamentablemente ese contrato va a ser cedido o va a ser lanzado nuevamente a licitación. Entonces, el programa que teníamos para comenzar a hacer el mantenimiento al río a partir de julio del 2017, creemos que va a comenzar en el 2018 perfectamente o más tarde. Entonces, esto es malas noticias para todo lo que es transporte fluvial. Otros ríos en donde se opera carga normalmente. Por el Amazonas tenemos el río Putumayo, que es todo el transporte de hidrocarburos, todo el transporte de gasolina y todo lo que son productos e insumos que se necesitan en el Amazonas. El río Orinoco, muchos no lo sabíamos, pero todo lo que es productos férreos, acero, láminas, a veces se traen productos de importación desde Venezuela por el río Orinoco y el río Meta. El río Cauca, también se transporta mercancía, pero es más que todo transporte para comunidades que están cerca del río. Entonces ahí vemos transporte de cerveza, de alimentos, algunos productos especiales de combustible y demás, pero en el río Cauca son muy controlados el transporte debido al tema de grupos armados al margen de la ley que circulan por esta ruta. Entonces, el tráfico de mercancías es muy poco y muy regulado. Entonces acá vemos un pequeño un resumen de todo lo que vemos nosotros en los diferentes medios de transporte, las enseñanzas que nos dejó en el 2016. Entonces, como vemos, en el transporte marítimo, tenemos que el modelo de negocio, 2 navieras en quiebra, esto nos deja un gran reto. Para el 2017 van a ser menos las navieras disponibles a nivel mundial para transportar mercancías. Vamos a tener el evento representativo, el incendio de motonaves, que tiene un gran número de deficiencias, pero como hay tanto ente regulándolas a ellas, nadie hace nada. En el transporte aéreo tuvimos 2 eventos graves, catastróficos por decirlo así, en donde se vio que el factor humano fue el mayor responsable. ¿Qué nos va a traer a nosotros esto? Nos va a traer mayores controles y regulación por parte de las autoridades competentes. Vamos a tener también que en los aeropuertos se están ampliando la capacidad de cada uno de los aeropuertos. Sabemos que hubo intervención en el aeropuerto de Bogotá, sabemos que hubo intervención en el aeropuerto de Cali, sabemos que hay intervención en este momento en el aeropuerto de Cartagena y Santa Marta, lo cual va a hacer que haya más acumulación de valor en cada uno de esos aeropuertos. Va a haber mayor capacidad de almacenamiento de mercancías acá. Esto es un gran reto para los operadores logísticos porque así como hay mayor capacidad de almacenamiento, también pueden presentarse mayores tiempos de manipulación de mercancía y mayores tiempos en parte de las autoridades para inspeccionar y regular este tipo de mercancías. Transporte terrestre. Pues vimos que en el 2016 tuvimos grandes retos en el tema de infraestructura, en el tema de vehículos, factor humano, velocidad, por el tema del plan estratégico de seguridad vial y por los controles y intervenciones que hizo el Estado en la parte de infraestructura y en el factor humano. ¿Qué nos deja a nosotros esto? Que vamos a tener grandes retos para este 2017 en el tema de seguridad vial. Oye, ¿cómo vamos a intervenir el tema de población? ¿Cómo vamos a intervenir el tema de consumo de combustibles, de manejo ecológico? El tema de número de viajes. La semana pasada, hablábamos con Carlos Cruz de un medio, en el cual seguíamos hablando del tema de el número de vehículos que hay en los puertos esperando carga de retorno. Mucho vehículo en los puertos esperando que algún agente de carga, algún generador de carga los contrate. ¿Qué nos lleva a esto? Que si yo no consigo carga, ¿qué me toca hacer a mí? Salir y regalarme.
El flete, venga, yo le doy un descuento del 10%, 20%, 30% del flete que le está ofreciendo la empresa transportadora y consigo carga de retorno. Pero también hay otro gran reto. Oye, si el conductor tiene que alimentar a su familia y no hay ingresos, pues ¿qué hacen ellos? Comienzan a vender la carga. Comienzan a verse afectados por esos terceros que quieren sobornarlos, comprar la mercancía, y muchas veces cuando se compra la mercancía es porque ya la tienen vendida. El conductor solamente tiene que avisar dónde va, o parar en un puesto de control y avisarle a la señora de los tintos, sí, aquí voy, para que más adelante tengamos el evento. Transporte férreo, el modelo de negocios, las rutas disponibles. Estamos entregando APPs para darle un relanzamiento al tema férreo, pero lamentablemente este relanzamiento va muy lento. Y muchas de las vías que están disponibles para el transporte férreo la está utilizando la comunidad para transportarse en ellos. Vamos a ver mucho vagón movido por una moto en donde se mueve la gente de un pueblo a otro pueblo. Entonces imagínense ustedes un tren que la velocidad promedio en la línea férrea en Colombia es de 60 kilómetros, que va con 14 vagones detrás y se encuentra de frente con una moto llevando a 5 o 6 personas, a una familia de un pueblo a otro pueblo, pues sencillamente el tren no va a tener la distancia con todo ese tonelaje que lleva de carga para frenar. Entonces, por eso los trenes en este momento en las líneas férreas que están operando, que son las de Buenaventura hasta el eje cafetero, muchas veces les toca moverse a 20 kilómetros por hora, moverse casi a la misma velocidad que un camión. Entonces, por eso el modelo no es muy rentable actualmente. Y en el transporte fluvial, el gran reto que tenemos ahorita es intervenir para tener el calado que se requiere, que apenas son de 17 pies de profundidad, es lo que se está necesitando. Pero lamentablemente mantener ese calado con esta intensidad de las lluvias y por la misma contaminación que se maneja en el río es muy difícil. Dale, Norma. Los retos para el 2017. Lo que nos trae a nosotros como administradores de riesgos en transporte multimodal y de modelo de negocio STP o de cadena de suministro. Este es el gran reto que nosotros tenemos para este año. No solamente para este año, sino creo que para el 2018. Es el gran reto que tenemos nosotros aquí en el grupo OET para crear herramientas o estrategias que le ayuden a nuestros clientes, ya llámense aseguradores, reaseguradores, corredores de seguros o generadores de carga, almacenadoras, transportadoras. El gran reto de nosotros es mirar cómo les ayudamos a ellos para que en estos riesgos que van a tener para el 2017 lo puedan ellos hacer con el menor riesgo posible. Y lo que siempre yo he dicho, el riesgo no es malo, el riesgo es oportunidades. Es darles a ellos las herramientas para que los afronten y si se ven afectados por estos riesgos, pues tengan un plan de contingencia o un plan de continuidad de negocios que les permitan a ellos verse afectados en lo menor, económicamente y en tiempo lo menos posible. Entonces, en el transporte marítimo, tenemos en este momento que el transporte marítimo va a estar concentrado el 90% en 5 navieras nada más. Esto nos impone a nosotros que puede darse un modelo de negocios de oligopolio. Muy pocos oferentes, mucha demanda. Y como hay muy poquitos, pues sencillamente ellos se pueden unir y el valor del flete marítimo ya es medio alto, puede en un momento dado ser demasiado alto. Y para un país como Colombia, en donde los costos logísticos locales son altos y que los costos internacionales también sean altos, nos pueden dejar muy mal parados ante el comercio internacional. El tema de infraestructura, muy poca carga.
Tenemos muy poca carga de retorno desde los puertos al interior. Y esto nos va a traer a nosotros aumentos de costos. No solamente porque no hay carga, sino porque nada más la economía colombiana nos está demostrando a nosotros que vamos a tener un crecimiento nada más para el 2017 estimado de comercio exterior, de caída de importaciones de Estados Unidos, el 5%, de China, otro 5%, y del Caribe hasta un 11%. Quiere decir que cada día hay pronósticos o estadísticas de que va a haber menos carga de retorno y va a haber aumento de los costos de la operación de los transportadores terrestres. Otro gran reto o una reflexión que vamos a tener, el nuevo gobierno que tiene Estados Unidos, en donde vemos de que ellos son muy proteccionistas. Ellos quieren proteger mucho su industria. Entonces cada día va a ser más difícil exportar para Estados Unidos. Hasta el momento, para lo que es Sudamérica, no se han impuesto grandes restricciones, ni se ha escuchado de que vayan a colocar restricciones o que vayan a aumentar los protocolos o procedimientos que tienen actualmente para el recibo de la mercancía en los puertos de Estados Unidos. Pero sí hemos visto que el tema con México y con Europa cada día se está restringiendo más. Entonces, nos puede traer un reto interesante en que pues podamos ser un aliado estratégico para Estados Unidos, o más adelante podemos también ver bloqueado el comercio de mercancía hacia ese país. Entonces, los generadores de carga tienen un gran reto para esto. Transporte aéreo. Debido a los accidentes que se presentaron en Colombia, se pueden presentar mayores regulaciones y mayores controles para el factor humano y para el control de las aeronaves. ¿Qué significa esto? Mayor requerimiento de tiempo, de que la mercancía llegue a las bodegas de almacenamiento, a las bodegas aduaneras, para ser inspeccionadas. Vamos a tener un aumento de costos. Y fuera de eso vamos a tener mayores controles y regulación, lo cual nos va a dejar a nosotros un gran reto en el tema de cúmulos y de riesgos en las zonas de almacenamiento. En el transporte terrestre, vemos que el parque automotor disponible versus el comercio exterior, pues tenemos sobreoferta, tenemos mucho carro, demasiado carro disponible, pero no hay ninguna como todavía medida para regular el tema del control de vehículos, el famoso tema de la chatarrización. Asimismo, se nos viene un gran reto para nosotros, que es la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. El gran reto de ver cómo las empresas presentaron un plan estratégico de seguridad vial, qué evidencias o qué controles implementaron y a ver si lo están regulando, si lo están ejerciendo, si lo están haciendo. Entonces ahí tenemos que entrar nosotros como auditores a verificar cómo está el tema del plan estratégico de seguridad vial y ayudarles a que cumplan lo que ellos pusieron en el papel. En el tema de infraestructura, pues estamos en este momento en un proceso de paz, de desmovilización de un grupo armado al margen de la ley de izquierda y en proceso de negociación con otro grupo armado también de izquierda. Esto pues es muy interesante e importante para nosotros para el proceso de paz, para tener más tranquilidad en el sector, en la economía y interés de inversión del extranjero aquí en Colombia. Pero también ya tuvimos la experiencia nosotros hace un tiempo en que muchas personas que salen de esos grupos, los rasos, pues sencillamente no están acostumbrados, no saben hacer nada más, no saben trabajar y siempre quieren tener económico o tener poder adquisitivo, o sencillamente las promesas que les hacen no se les cumplen. Entonces aumenta nuestro riesgo de hurto en carretera. Estas personas salen a delinquir. Ya en este momento hemos tenido alertas de grupos que están trabajando arriba del Magdalena Medio, por el lado de la Y San Alberto, en donde se están presentando aumento de grupos que están volviendo a salir a carretera a robar.
a salir a pescar el carro que pase, a ver qué carga lleva y a hurtarlo. Entonces, este riesgo cada día va a estar aumentando. Entonces, por eso la reflexión de este tema es: ¿el proceso de paz es un aumento de riesgo en las vías? Entonces, es importante que trabajemos este tema con los transportadores terrestres, mayores controles, mayor protocolos de seguridad para la vinculación de conductores, mayor riguridad en la parte de verificación de antecedentes y de datos. Eso es muy importante que lo implementemos en los transportadores terrestres. Transporte férreo, el modelo de negocio. Nosotros en Colombia, las carrileras que tenemos, pues no están diseñadas como están diseñadas la mayoría a nivel mundial. Nuestro modelo de líneas férreas es copiado al modelo hindú. Por eso, lamentablemente, es tan difícil conseguir equipo férreo para que opere aquí en Colombia, en el tema de locomotoras y de vagones. Pero hay unos actores interesantes en los cuales podemos aprender, lo que son México y Brasil, que tienen ese sistema férreo muy desarrollado. Lamentablemente, allá el tema de hurto al sistema férreo es alto. Cada vez que llega una locomotora a la ciudad, ellos tienen que bajar la velocidad a 20 kilómetros por hora. Y como siempre, pues en las periféricas de la ciudad, pues hay una población vulnerable que, a ver estos trenes pasar a esa velocidad, aprovechan, los abordan y saquean lo que pueden. O en otros casos, sencillamente colocan zapatas en las líneas férreas y una locomotora que va a 80 kilómetros, 50 con una zapata, se produce una vez el volcamiento, en donde la comunidad aprovecha para hurtar toda la mercancía que puede. Entonces, en el tema de transporte férreo tenemos un gran reto de impulsar ese sistema férreo, de conseguir seguro para esta acumulación de valor, pero también tenemos un gran reto como administradores de riesgos, para ayudarles a los generadores de carga o al sector asegurador para que hagan esta operación de la forma más segura posible. En el tema de transporte fluvial, el gran reto es volver a impulsar el río Magdalena. Que en verdad el modelo del río Magdalena sea un modelo multimodal. Lamentablemente es que nosotros, cuando construimos nuestro sistema de transporte en Colombia, no lo hicimos pensando en el OTM. Teníamos el río Magdalena, que era por donde se transportaba toda la mercancía. Hicimos el sistema férreo al lado del río. Y fuera de eso, después construimos la carretera, que pasando también casi paralelo al sistema férreo y al sistema marítimo. Entonces, nuestras posibilidades de tener un sistema multimodal se complican comparados a otros países. Pero la idea es que se pueda implementar ese sistema de multimodal, que nuestros transportadores, que muchos de esos ya están invirtiendo o están mirando el tema de transporte fluvial como una posibilidad, pues ayudarles a que esto lo hagamos de una forma segura y ayudarles a nuestros generadores de carga que cuando implementen este sistema como un sistema de transporte seguro, pues nosotros estemos ahí para acompañarlos. Entonces, esos son los grandes retos que nosotros vemos acá para el 2017. La idea de nosotros es ayudar a todos los actores de la cadena para que hagan su cadena de abastecimiento y de transporte de una forma segura. Y para eso, cada día, el grupo OET y CAS, como línea de servicio de consultoría, estamos analizando cada día qué posibilidades hay, qué clientes están requiriendo el servicio, y cuando llegamos a estos modelos de negocios, ayudarnos con todos los centros de negocios que tenemos en el grupo para darle soluciones integrales a todos los clientes potenciales que podamos tener. No sé si tienen algún comentario, alguna observación. ¿Me permite un momento, Norman? No, tranquilo. Hay un comentario de David Rincón. David hace referencia a un fenómeno que nos pega bastante, es la corrupción, y para el tema terrestre, ya de hecho en dos proyectos, tanto en el fluvial como el terrestre, ya tienen afectación directa. Sabemos que hay unas políticas del Estado enfocadas a la disminución de la corrupción, pero lamentablemente es un fenómeno muy arraigado en nuestro país, es una situación que afecta sensiblemente el transporte. Ese es otro reto que hay que analizar en un contexto un poco diferente, ya que estos retos están en materia logística, los que hemos hablado.
no tanto en materia de política, por así decirlo, es otro tipo de análisis que tendría que ser materia de otra charla, de otro enfoque. Y había un comentario de Carlos en referencia con la nueva regulación no sé si quieras poner el micrófono, que iba a salir para las empresas de transporte de carga, algo así como el nuevo 173. Eso es lo que estaba preguntando. Si ya tienes información. Sí. Nuevo decreto que estaba por definir el ministerio en materia de control de empresas de transporte de carga. Sí, el nuevo decreto ya creo que fue publicado, en el cual las empresas transportadoras lo han debatido bastante porque no les parece que les ayude a cumplir lo que había prometido el gobierno en el tema de chatarrización y en el tema de responsabilidad entre el generador de carga y el transportador. Ya está publicado, pero la verdad, lo que he hablado con algunas personas del ministerio es que eso lo están revisando y posiblemente en 2 meses vayan a haber modificaciones. Entonces sí toca tenerlo con cuidado, trabajarlo con cuidado para que de pronto no hagamos compromisos ahí que después toque modificar. ¿Listo? No sé si algún comentario, alguna observación, alguna pregunta adicional. Por favor, ¿está abierto el micrófono? Cualquiera puede participar. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos por haber participado en esta charla. Nos veremos en una próxima ocasión. Gracias, Oscar, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien. Oscar, muy amable, muchas gracias. Gracias, Oscar, muy amable.